Mi gente, hola de nuevo. Hoy les hablo al final de una semana desafiante, pero no podía terminar la semana sin estar aquí con ustedes. Em, Hoy vamos a hablar de el dominio medición del PMBOK 7. Un dominio interesante, un dominio bastante práctico en mi opinión, y es el dominio que junta tres cosas. Arranco diciendo. Cuando tú mides en un proyecto, tú lo que estás armando o estás juntando son tres puntos básicos siempre. Primero, estás viendo si cumpliste lo que prometiste. Es decir, si estás logrando lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, además de revisar si estás cumpliendo, es, realmente qué está saliendo del proyecto, ¿sí? Porque puede ser que la primera respuesta es no, no estamos cumpliendo o sí estamos cumpliendo, pero además, ¿qué está saliendo realmente del proyecto? ¿Sí? O sea, cuál es la realidad de las cosas? No, no lo que nos propusimos, sino cuál es la realidad. Es el segundo punto. Y el tercero es, bueno, ¿y qué deberíamos ajustar entonces si es que algo necesitamos ajustar para cumplir tal vez algo que no estamos cumpliendo o maximizar el resultado dado que hay una oportunidad y dado que venimos muy bien y podemos estar mejor siempre, ¿verdad? Entonces, esos son los tres puntos normalmente. Miren, yo normalmente, esto se asocia muchísimo a los reportes. Y estos son temas que yo, pues seguramente ya me habrán escuchado esta frase y siguen el podcast o me siguen en LinkedIn y esas cosas. En mi opinión, un buen reporte, que obviamente tiene mediciones por dentro, logra al menos una de dos cosas. Una, la primera es, o me dices en el reporte algo que yo no sabía, entonces yo digo, wow, afortunadamente me pasaste este reporte, siquiera nos pudimos reunir y qué buenas 2 páginas, porque yo no sabía eso. Entonces ahí ya me abriste los ojos y seguramente me vas a permitir tomar decisiones que antes no hubiera tomado. Eso es lo primero que tiene que lograr o que debería lograr un buen reporte. Y si no, la segunda opción es me muestras, me ayudas a entender que yo pensaba algo y que ese pensamiento, esa creencia, esa sensación de que yo sabía algo no es cierta. Entonces me estás demostrando que hay algo que yo pensaba que sabía y que en realidad no sabía. Entonces me estás haciendo cambiar de parecer. Solo los tontos no cambian de parecer cuando ven que efectivamente las condiciones cambiaron, ¿verdad? Mal haría yo en estar terco ante las evidencias. Entonces resulta que si me muestras algo que desafía mis creencias, ese reporte es súper valioso. Si un reporte logra al menos una de esas dos cosas, buenísimo. Si no, no sé. A veces siento que no debió pasar, ¿verdad? Porque, y esto es un tema súper cultural. Fíjate que es fácil meterse en problemas porque el gran objetivo normalmente es decirle al jefe o al sponsor o al inversionista algo que ya piensa, algo que quiere escuchar y entonces ahí las reuniones fluyen. Y eso es súper peligroso porque entonces te vuelves confirmatorio y te vuelves peligroso en el sentido que no estás buscando la verdad, sino salir bien de las reuniones y el proyecto no perdona. Entonces lo que vas a tener es 10 comités súper buenos, felicitaciones, y ¡kabum! En algún punto el proyecto por alguna cosa sorprendente, entre comillas, sale mal. Entonces todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo puede ser que esta project manager nos reporte 10 semanas súper buenas para en la semana 11 decir que, o ver que el proyecto sale súper mal? Es por eso, es por eso. Y no siempre, quiero ser súper claro, en esto vas a tener que tener mucho carácter porque los primeros en promover esas conductas confirmatorias son los jefes. Y después te dan palo con eso. Esa es la vida, esa es la vida. Entonces hay que tener bastante carácter para mostrar la verdad, porque ese es nuestro trabajo. Obviamente de una forma productiva, obviamente de una forma positiva, claramente, ¿sí? Porque si las malas noticias además se presentan con mala onda, pues peor.
Además, uno no está para decir por qué no, sino para decir cómo sí, ¿sí? Entonces, recuerda, tienes que ser productivo, tienes que ser positivo, tienes que ser propositivo, etcétera. Pero en todo caso, hay que promover la verdad. Si no promueves la verdad, pues aquí no estamos haciendo nada. Y eso es un tema que va mucho más allá de los temas técnicos. Peter Drucker decía que lo que se mide mal, pues se gestiona peor, obviamente. Y no es tan fácil medir las cosas. Y tiene unas implicaciones fuertes, fuertes, ¿verdad? Te detengo 30 segundos para analizar algo que veo muchísimo. PMOs que funcionan bien operativamente. Reportan, hacen seguimientos, ordenan información, pero no necesariamente influyen en las decisiones importantes. Y ahí es donde se pierde el verdadero valor de una PMO. Si te está pasando algo similar y quieres resolverlo, te invito a visitar nuestra página web www.proyectiza.com. Ahora sí, sigamos. Em, la medición no es simplemente el acto de juntar datos y meterlos a un Excel, sino realmente em, entender dónde están los focos de valor y cómo medir correctamente esos focos de valor del proyecto o esos focos de resultado. Cada vez me cuido más de usar esa palabra de valor, aunque viene al caso, por supuesto, pero no sé, creo que se ha usado de la palabreja esa, entonces voy a tratar de no usarla, aunque ya la usé por primera vez. ¿De qué te sirve? O digamos, ¿qué deberías tratar de medir? Obviamente debes medir el desempeño y la medición del desempeño es contrastar la línea de base versus lo real, ¿verdad? Eso, a eso se le llama desempeño en el mundo de proyectos. Informar a los interesados, eso quiere decir que tus métricas deben ser entendibles y deben transmitir, porque la métrica, el objetivo de la métrica es influir sobre los tomadores de decisiones. Si resulta que nadie las entiende, a nadie le gustan, son súper huesudas tus métricas, pues entonces son correctas, pero no cumplen su función. En la vida muchas veces no es suficiente con tener la razón, ¿sí? Entonces, es importante también encontrar cómo transmitir esa información. Otra cosa importante es, en algunos casos, y eso depende mucho de la arquitectura de los proyectos y de los portafolios, también pueden medirse ciertos beneficios o por lo menos medir el cambio. Normalmente, lo que es más concreto y lo que es más realista dentro de los proyectos es mídeme el desempeño en términos de alcance, pero también está bien, vamos a medir el impacto inmediato o el cambio inmediato que estamos promoviendo. El tema de beneficios y el tema de valor puede pasar meses después o mucho después de que se acabe el proyecto. Entonces, eso no es realista. Eso no es realista. Yo sé que todo el mundo dice valor y ahora todo el mundo habla valor, más por contagio que por convicción, en mi opinión. De hecho, si me lo permites, y siendo un poco atrevido, yo creo que la mayoría de la gente no entiende qué es el valor y cómo funcionan esos flujos. Pero entonces se volvió un tema de moda y yo lo que quiero es, de alguna forma, llamarte la tranquilidad. O sea, eso no es cierto que tú tienes que ser pues ya el máximo estratega en la empresa siendo project manager. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí te debes orientar más al valor, sí te viene súper bien que aprendas esas cosas, pero hay que bajar la ansiedad. ¿Sí? Preocupémonos por entregar bien, preocupémonos por generar un impacto inmediato o el cambio más inmediato dentro del proyecto. Y dependiendo de la estructura del portafolio, bueno, vendrán otras cosas. Y sí, si te quieres sofisticar, está buenísimo, pero hay que bajar la ansiedad. Ahora hay un hype tenaz con ese tema. Ahora todo el mundo tiene FOMO, ahora nadie quiere perderse el cuento del valor. Pasó como lo que pasó con la IA en los últimos 2 años. No es tan así la cosa. Enfocar conversaciones, clarísimo, clarísimo. El objetivo de una métrica, de una buena métrica, es promover conversaciones y promover decisiones importantes. Y es la métrica la que ayuda a que la gente se enfoque en las cosas correctas. Cuando tienes muchas métricas,
lo que hace es que fragmentas la conversación y entonces es mucho ruido, mucha cosa y al final se le apunta a todo, pero no se le apunta a lo importante y tiene mucho que ver con las métricas. Sí, las métricas y los KPIs y todo ese rollo sí son grandes focos de conversación, entonces hay que pensárselo muy bien. A veces más allá de la métrica, lo importante es de qué se habla, ¿sí? Y a veces no está perfectamente calculada, pero el solo hecho de que haya una métrica que muestra cierta tendencia, aunque el número no sea perfecto, chévere y funciona bien. Yo por ahí, mi único jefe en la vida me decía, yo era asistente de él y yo era el que le calculaba las cosas. Entonces yo me angustiaba mucho porque a veces sentía que los números no eran exactos, ¿sí? Estaba pues obviamente yo muy joven, recién salido de la universidad, hace muchos años. Y me decía, mire, no se preocupe por el número, preocúpese por la tendencia del número. O sea, si se va a equivocar, equivóquese de forma consistente. Porque lo importante no es el número en sí, sino la tendencia y lo importante es la conversación, ni siquiera el número exacto. Eso yo creo que tiene bastante de sabio y me ayudó muchísimo. Sí. Recuerda que hay indicadores adelantados e indicadores rezagados. Eso no es otra cosa que decir, oye, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de lo que pasó o de lo que está pasando y bueno, lo que viene hacia adelante, ¿verdad? Normalmente los indicadores adelantados nos hablan de tendencia y de alguna forma promueven la conversación hacia el futuro, son como proyecciones, son toda esa parte, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, son las series de indicadores del valor ganado que son proyecciones, aunque son proyecciones bastante lineales, o sea, el Estimate at Completion, el EAC, ¿verdad? Cosas así, pero son proyecciones. Y hay otros indicadores que son rezagados en términos de qué fue lo que pasó, cuál fue el desempeño, etcétera, que no están mal en la medida que nos permitan aprender. Miren, no hay indicadores, cuando yo digo adelantados y atrasados, no quiere decir que hay unos buenos y unos malos. Lo que quiero decirles es que sí, pues hay unos que hablan más hacia adelante y otros más hacia atrás, pero los buenos indicadores al final son los que nos permiten aprender y los que nos permiten conversar de lo correcto y no andar preocupados por cosas que en realidad no son relevantes, no son importantes, rasgándonos las vestiduras por un montón de cosas que en realidad no cambian la realidad, pues no cambian el proyecto. Entonces, ese es el sentido, pero pues les quería mencionar eso pues porque obviamente en el PMBOK se ve, aquí van a aparecer pues muchos las métricas SMART por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y SMART quiere decir que una buena métrica pues sí debe ser específica, o sea, debe orientarse a algo muy, muy específico para que sea claro y no haya ambigüedad. Debe ser significativa, es decir, debe ser importante, ¿entendés? O sea, al final es eso. No hay que medirlo todo. De hecho, estoy convencido que entre menos se mida, mejor. Siempre y cuando lo poquito que se mida sí vaya al grano. Y eso es un arte, eso no es tan simple. Por ejemplo, voy a cometer pues un acto impuro en el project management. Yo no sé hasta dónde el valor ganado en ciertas situaciones tiene mucho sentido. Yo aplico valor ganado y lo aplico en muchísimos proyectos intensivos en infraestructura que son relativamente lineales y tal, y me funcionan bastante bien. Pero tampoco es eso de que no, es que los mandamientos dicen que todo tiene que tener valor ganado. No necesariamente. Si, no si tienes algo que no, que es más bien poco lineal y que tiene otras condiciones, probablemente no es la métrica. Entonces, no necesariamente es significativo. Acabo de decir que el valor ganado es malo. No. Acabo de decir que el valor ganado no funciona. No. Lo que te estoy diciendo es que toca prender la cabeza, toca prender el cerebro, estar muy consciente y no ser dogmático. Porque a veces no es la mejor, a veces no tienes tiempo. A veces no tienes gente, no tienes tiempo, no tienes infraestructura para sacar todo eso, aunque fuera bueno. Entonces, no necesariamente. Debe ser alcanzable, es decir, pues no propongas métricas que no puedes sacar porque entonces te habrás pegado un tiro en un pie, solo o sola. Debe ser relevante, o sea, que hable de cosas importantes, habla mucho de lo significativo y pues debe ser oportuna. De nada me sirve una métrica que me entrega solo 2 meses después de que la fiesta pasó. Eso no me sirve de nada.
Entonces ahí hay que perderle bastante el asco a ciertas cosas, ser súper práctico, no ser dogmático y lo que te digo es, no te sientas tan culpable. O sea, trata de buscar espacio conceptual para ajustarte a las condiciones y no te autoimpongas como mandamientos. Las cosas no funcionan así, ¿sí? Todo tiene un contexto y a veces esto funciona y tiene mucho sentido y a veces no se justifica. Piénsalo. No tiene que ser, las cosas no tienen que ser de cierta manera. Y eso es lo lindo de los proyectos, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con la óptica que le des a la lectura del estándar, del estándar. El estándar no te está obligando a nada, el estándar te está mostrando lo que puedes hacer, ciertas cosas, ni siquiera todo, como lo mínimo, diría yo. Creo que el estándar dice que es lo mínimo. Pero tienes espacio para pensar, tienes espacio para pensar. Lo que sí te puede servir mucho son como los principios. Eso es lo que está intentando el PMBOK 7, el PMBOK 8. No me fascina, pero en el fondo lo que está promoviendo son principios, dominios, y por detrás vienen las herramientas. Ahí van, construyéndose ese mensaje. No me fascina todavía. Creo que se ha vuelto muy ambiguo, porque uno puede tener principios, pero el hecho de que uses principios no quiere decir que seas ambiguo. Son dos cosas diferentes. Y de hecho la ambigüedad es mala, no te sirve. O sea, ser general es bueno, pero eso no es ser ambiguo, ¿entiendes? Creo que se nos ha ido la mano, se ha ido la mano en la comunidad y creo que hemos caído en la ambigüedad. Yo pues ya lo he dicho muchas veces, yo creo que la gerencia de proyectos está sufriendo una crisis de identidad, una crisis de la mediana edad y, y está perdiendo como el rumbo por un tiempo. Seguramente lo va a recuperar, pero lo importante es que nosotros pues vayamos y podamos aportar. Esto finalmente es de todos y todos seguramente tenemos nuestras ópticas y el hecho de que choquen ahí está bueno, porque de eso se trata, de que todos construyamos, ¿verdad? Puedes medir muchas cosas en un proyecto, puedes medir los entregables, puedes medir los entregables en sí, pues como producto, pues puedes medir la entrega, puedes medir, en ese punto puedes medir el trabajo en proceso, el ciclo entre cuánto se demora una orden, en qué momento sale, ese tipo de cosas. Lo puedes ver como líneas de base, en caso de que tengas líneas de base bien conformadas. Lo puedes medir en términos de valor, pero eso casi nunca pasa. O sea, eso casi nunca le pasa a un project manager. Eso le pasa más a un estructurador de proyectos, eso le pasa más a un inversionista, porque el valor es, miren, ¿cuál es mi cuento con el tema del valor? El valor como concepto es un fenómeno de mercado. El valor solo pasa en el mercado, ¿sí? Y puede que lo que tú hagas toque el mercado 2 años después y tú ya habrás trabajado en 3 o 4 proyectos. Entonces, si te pongo en esa onda, entonces vas a entrar en una crisis de identidad a pretender medir unas cosas que en realidad no son tuyas, sino de un portfolio manager o de un program manager o de un sponsor. Y ahora como hay mucha presión, es como cuando uno tenía 14 años y entonces uno estaba lleno de inseguridades y entonces uno pretendía hacer otras cosas según la ropa y según no sé qué, y según cosas muy superficiales. Y yo siento que ahora estamos en esa onda. Entonces ahora todo el mundo habla de valor, pero realmente estamos incurriendo primero en una falla técnica gigantesca, pero sobre todo nos estamos metiendo en una nota ansiosa porque pues la mayoría de los project managers trabajan ejecutando cosas, generando productos, transfiriéndolas correctamente y entonces se sienten como muy culpables porque entonces toca hablar como de valor. No, no, no. Lo que ustedes están haciendo está orientado al valor, pero no necesariamente ustedes cierran el ciclo de valor. Para nada. Y no tienen por qué sentirse culpables. Lo están haciendo bien, están haciendo perfecto. Sigan así. ¿Sí? No son obsoletos, no serán reemplazados por la IA. No, 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 eso no funciona así. Así que tranquilos, todo va a estar bien. Ahora, sigan haciendo su trabajo bien, eso sí. Temas de recursos.
también se pueden medir temas de recursos en determinados escenarios, etcétera. Ahí vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Que se pueden medir. Lo importante es que sean cosas relevantes, que sean cosas importantes para el negocio y para el contexto en el que estás trabajando. De hecho, si te puedes a medir valor, en una de esas quedas en offsite. En una de esas quedas fuera del lugar porque de pronto no es tu nota. Y entonces o sea, vas a quedar de hecho súper mal. ¿Por qué? Pues porque habrá cedido a la presión últimamente de las redes sociales y en los congresos y algún día me voy a poner a medir, pues, o sea, esta es la nueva moda, pues yo sé que en 2 años alguien va a reflexionar, alguien va a despertar y va a decir, no, esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Em, Muy importante, todo lo que tiene que ver con tableros. O sea, recuerda que una métrica tiene sentido y se ve, si se consume, pues. Si la gente correcta la consume y ahí van a aparecer los dashboards de control y todo ese tema, todos los temas de radiadores de información, o sea, todos los mecanismos que tú utilices para compartir esa información es buenísimo. Y otros controles y otras técnicas que puedas estar utilizando según el contexto. Y ahí te van a aparecer, por ejemplo, todos los proyectos ágiles tienen muchísimos buenos mecanismos, muy rápidos, pero eso tendrá mucho que ver con la tipología de proyecto, ¿sí? O sea, tú no tiene mucho sentido tener y esto va a ser polémico, pues, para muchos, porque eso se vuelve también casi como una religión, pues. Para mí la gerencia de proyectos es una, no dos ni tres. O sea, yo no creo en la gerencia de proyectos ágil. ¿No? Eso es una parte de la gerencia de proyectos, ¿sí? Y todos tenemos que saber de eso. Pero también todos tenemos que saber de otras metodologías y otros enfoques y tal. Em, por qué hablo de eso? Porque, por ejemplo, en ciertos proyectos no tiene sentido alguno presentar em, un, un burning line. Eso tiene sentido en ciertos proyectos. En otros proyectos lo que tiene sentido es presentar una curva S. Sí, por ejemplo, un proyecto de infraestructura muy intensivo de 250 millones de dólares, cosas así. Entonces, sí hay que entender el contexto y que funciona sin dogmatismos. Que escucho gente diciendo, no, es que yo soy un project manager, pero ágil. ¿Eso qué significa? Eso es como ser un médico, eh, pero solo un médico, no sé, que solo atiende 3 enfermedades. Puede ser un especialista, pero eso no quita que un especialista nadie le quita lo médico, ¿sí? Entonces hay que entenderlo bien para no ser demasiado dogmático, pues, y sobre todo para no ir a partir la, nuestra profesión, porque al final tenemos que saber de todo y yo creo que solo en los libros aparecen los enfoques puros, solo en los libros. Para mí el mundo es híbrido, por naturaleza, que eso es otra cosa que he escuchado. No, descubrimiento, enfoques híbridos. ¿Qué descubrimiento es eso? Si tan pronto uno sale a la calle y ejecuta uno un proyecto, pues obviamente si está bien gerenciado, uno va siempre a hacer cierta mezcla. O sea, todo es híbrido. El único sitio donde las cosas son puras son en los libros y en la universidad. Y bueno, en los cursos, esas cosas. Pero solo como una manera de explicarlo, pero eso realmente no funciona así. ¿Sí? Por lo menos desde mi punto de vista. Peligros, peligros para empezar a medir mal. El efecto Hawthorne, ¿qué es eso? Como yo sé que me están midiendo, entonces yo me empiezo a portar diferente. Lo que le pasa, por ejemplo, a los presidentes y a los altos directivos, por donde sea que pasan, todo está bien pintadito, todo está ordenado, todo el mundo está feliz. Y entonces se empiezan a convencer que todo es así. Pero eso es un efecto de la visita al jefe. Entonces, hay que tener cuidado de que la medición misma no me vaya a sesgar el dato. Porque fuera que las cosas mejoraran por medirla, entonces yo las mido y entonces mejorarán y bacán, chévere. No, el problema es que me tiran un dato, la gente se acomoda para que yo capture un dato, pero, pero ese dato no muestra la realidad. Entonces yo voy a vivir ahí en las nubes y muy desconectado de la realidad y muy peligroso.
¿cierto? Y después no voy a saber qué fue lo que me chocó, pues, o sea, cuando el proyecto se explote, entonces yo ni siquiera voy a saber por qué. Y eso es el efecto de los príncipes, el efecto de los reyes. Quiere decir que tenés todas las métricas llenas de sesgos, pues. Métricas de vanidad. Entonces, como hay unas métricas súper chéveres, súper bonitas, súper sexy, entonces yo me concentro allá. Y hay que tener cuidado con algo, y es que las métricas, al final, digamos, hay muchos teóricos que dicen que al final los humanos nos movemos por incentivos. Y las métricas son un gran incentivo. Entonces, como a mí me miden, yo me comporto. O sea, si a mí me miden por cierta cosa, entonces yo me comporto para mover positivamente esa métrica. Y otras que no me miden, entonces ya no me muevo para allá. Entonces, si resulta que las métricas son de vanidad, entonces la gente se empieza a organizar para elevar las métricas de vanidad en contra del proyecto. ¿Qué es una métrica de vanidad? Algo bacano, algo chévere para decir en los congresos y cuando uno es speaker, toda esa vaina, pero que no le sirve para nada al proyecto, absolutamente. La primera métrica de calidad no es que estamos gestionando 150 millones de dólares. ¿Y, ¿Y qué pasa o qué? O sea, y si yo manejo 20 millones de dólares y tú manejas 150, ¿qué pasa o qué? Eres, no sé, 7 veces y media mejor que yo o qué. Una métrica de vanidad pura que no dice nada, que no dice absolutamente nada. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Sí? Mal uso de las métricas. em, las métricas son para entender la realidad y para desafiar mis creencias o aprender cosas. ¿Sí? No son para clavar a todo el mundo y dejarlo sin trabajo y perseguir a la gente. Para eso no son. Pero pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Las métricas se vuelven el gran pretexto para jugar a la política interna. ¿Sí? Entonces ahí pues se acaba todo, ¿cierto? Los sesgos de confirmación que ya les hablaba. El problema no es decirle al jefe lo que él quiere oír. El problema es abrirle los ojos, pero de una forma positiva. O sea, recuerden, nosotros no estamos para decir, para explicar por qué no, sino cómo sí. Pero para eso hay que tener principio de realidad y primero el jefe tiene que estar maduro, ser maduro, tiene que estar dispuesto y agradecer que le abran los ojos, que lo informen, que le ayuden a tomar cada vez mejores decisiones en contra incluso de lo que creía. Pero también los project managers y los colaboradores tienen que tener buena onda y tienen que saber que su trabajo no es decir que no se pudo, sino que su trabajo es mostrar cómo sí se va a poder. Porque de los resultados es que sale la plata para pagar el salario de todo el mundo. Entonces, cuando uno se dedica a decir que no, pues tampoco realmente no está aportando nada. ¿Sí? Entonces, uno tiene que acostumbrarse a decir la verdad, a tomar esos riesgos, pero después de eso a buscar las soluciones. Y confundir la correlación con la causalidad. Eso pasa todo el tiempo. Yo por ahí he escrito cosas de eso. Yo creo que tenemos un problema grande de fundamentos estadísticos. A casi nadie le gustaba la estadística en la universidad y eso se nota. Porque nosotros confundimos que haya dos valores que se muevan iguales, es decir, que estén correlacionados, con el hecho de que uno de esos indicadores explique el otro. Y eso nos lleva a una cantidad gigantesca de errores en la toma de decisiones. Gigantesca. Creo que a veces se nos va la mano con la intuición y nos hace falta como meter lógica. ¿Por qué? Porque no había tiempo, porque no sé qué. Yo sí creo que nosotros tenemos un vacío lógico gigantesco. O sea, todos tenemos sesgos. Primero seré yo, pues. Pero, pero yo sí creo que hace falta mucha lógica para entender la información. O sea, de hecho, a veces uno lee un reporte de 2 páginas rápido y uno entiende algo. Pero cuando uno después lo lee en el avión con juicio, con cabeza fría, con tranquilidad, uno entiende otra cosa. Y es por esa inmediatez, ese afán, y uno al final lo que concluye es, no entendí. O sea, la verdad estaba ahí, pero yo no la comprendí correctamente, no le di una buena lectura, porque
no le metí lógica, o sea, lógica literal a las cosas. Y venga, esto se está moviendo junto y es porque hay una función de causalidad o simplemente están correlacionados por cierta cosa, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo, pues, para que no suene como tan abstracto. Si resulta que em, en los últimos tres trabajos fallaron y resulta que esos tres trabajos los hizo cierto proveedor, entonces la conclusión es súper simple cuando uno está de afán. Y es que el proveedor no sirve para nada. Pero cuando uno después analiza, resulta que sí, que efectivamente los últimos tres trabajos fallaron, en los últimos tres trabajos estaba ese proveedor, pero que la razón por para el fallo fue nuestra por otra cosa, por un tema de diseño, y que simplemente pues ahí estaba el proveedor y era más bien pues un tema ahí como de coincidencia, pero no era la causa, es decir, había una correlación, pero no era la causa. Y terminaron tomando decisiones increíblemente tontas como saquen el proveedor. Y eso no, por tirárselas de ejecutivo. O sea, también todos vivimos eso, ¿no? Todos vivimos esa época en la que pues quisimos ser súper ejecutivos y confundimos ser ejecutivos con hacer todo a mil y no meterle análisis a las cosas, ¿sí? Entonces, ahí también yo creo que hay que trabajar bastante en el tema em, cognitivo y el tema de lógica. Todos los gerentes deberíamos estar formados en lógica, lógica, lógica epistemológica, lógica. ¿Sí? Em, Ahora, una cosa es medir por medir, ¿sí? Y otra cosa es medir para poder mejorar. Y eso tiene que ver justamente con fortalecer nuestra capacidad cognitiva como ejecutivos y como gerentes de proyecto. Entonces, la mayoría de la gente que yo conozco y la mayoría de los reportes son como mediciones y eso de alguna forma es un ritual semanal y todos los viernes o los lunes, bueno, ustedes saben de qué hablo. Y se queda ahí. Tiene que ser algo muy grave, pues, para que ya se note o la situación tuvo que haber avanzado mucho. Pero si convirtiéramos el proceso de reporte en uno de los grandes inputs de el aprendizaje de la compañía o de nuestros equipos, ese tema sería muy diferente. Y eso tiene que ver con, bueno, qué vamos a medir, pero después entonces cómo lo vamos a conversar, ¿verdad? ¿Qué cosas vamos a implementar? ¿Cómo vamos a confirmar ciertas cosas? Y ahí nos vamos a meter en temas muy epistemológicos. En el fondo, ¿qué es? ¿Cómo nos aseguramos que lo que creemos está sustentado en hechos y no simplemente en creencias? ¿Cómo me aseguro que esa cifra yo la puedo ver y la puedo contrastar contra la realidad? ¿Cómo me aseguro que yo estoy entendiendo la realidad y yo no estoy por allá desconectado con un montón de ideas que no se sustentan en la realidad, sino en un montón de Exceles y de reportes que en muchos casos están bien lejos de la realidad, aunque lo haga gente muy inteligente, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama la falacia lúdica. Ahí me estoy acordando de Nassim Taleb, del autor. Y es que vivimos en modelos, trabajamos en modelos y empezamos a entender que los modelos son la realidad. Por ejemplo, que el Excel es la realidad. No, el Excel no es la realidad. El Excel es un modelo de la realidad. Que sirve mucho, que es súper útil, sí, pero no es la realidad. El negocio no es el Excel. El proyecto no es el Excel. Yo sé que el Excel también es una religión para muchos. No, la realidad es la realidad. Cuando ustedes se van para la obra, cuando ustedes hablan con la gente, cuando ustedes hacen testeos, pruebas, esa es la realidad. No el Jira, no el Excel, no el Project Online. Pues eso es información y son modelos chéveres y está muy bien, pero no confundamos los modelos de la realidad con la realidad, ¿vale? Y el aprendizaje válido es el que se sustenta en la realidad, no en los modelos. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Todos aquí somos un poquito culpables de eso en mayor o menor medida. Pero piénsenlo, uno anda por la vida convencido que
uno conoce la realidad y uno lo único que ha visto son unos reportes. Y yo les pregunto, ¿cuántos proyectos están manejando ustedes? Hay gente que maneja 50 proyectos, gente que nunca jamás eh, va al proyecto, nunca. Y con eso toma decisiones, peligroso, ¿no? Muy peligroso, muy peligroso, porque el nivel de desconexión pues es altísimo con la realidad y eso no es un tema de la persona, es un tema estructural. Piénsenlo. Y ese es el tema de la medición, un tema muy importante. Me parece un tema de fondo, me parece un tema útil, me parece un tema concreto, me parece un tema en el cual definitivamente un project manager muestra su valía. Y los quiero dejar con una reflexión, y es, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran que seleccionar únicamente tres métricas en su proyecto? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Los dejo con esa reflexión. Esa, esos tres puntos son los tres puntos más relevantes. Y piensen si necesitan todo lo demás. ¿Vale? Los dejo con esa inquietud, damas y caballeros. Como siempre, encantado de estar acá. Nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.